Para el Dr. Alistair Finch, el polvo de las discusiones olvidadas era su sacramento predilecto. Vivía en un mundo de pergaminos quebradizos y escepticismo catalogado, un exilio autoimpuesto en las silenciosas criptas del mundo académico. Habían pasado 10 años desde que la Santa Sede lo había expulsado, despojándolo de sus alzacuellos y marcándolo con el pecado del fracaso. 10 años desde que una niña llamada Liliana había muerto en sus manos, su pequeño cuerpo convulsionando no por un demonio, sino por un aneurisma cerebral que los asesores de la iglesia convenientemente pasaron por alto. Su fe no sobrevivió a la autopsia. Ahora se dedicaba a desacreditar fantasmas para conseguir la titularidad y daba clases sobre la semiótica de herejías olvidadas. Su intelecto, que una vez fue una herramienta para entender a Dios, se había reforjado en un bisturí para diseccionar la superstición, era un arma afilada y eficaz, y mantenía a los fantasmas de su pasado a una distancia prudencial, hasta que el fantasma del Vaticano apareció en la puerta de su despacho. El cardenal Valerius era un hombre tallado en mármol antiguo y poder aún más viejo, su sotana carmesí una salpicadura de sangre contra la monotonía beige del departamento de historia. No perdió el tiempo en formalidades. No tenía ninguna que compartir. Colocó un sobre pesado de vitela sobre el escritorio de Alistair, con el sello de cera de la Congregatio Pro Doctrina Fidei intacto, la misma oficina que lo había excomulgado. No siempre estuvimos de acuerdo, Dr. Finch, dijo Valerius, su voz como un seco susurro de seda, pero su particular pericia fue valorada en su día. Se requiere de nuevo. Alistair no tocó el sobre. Soy historiador cardenal. Yo me dedico a los hechos, no a los fantasmas. La iglesia tiene sus propios cazadores de monstruos autorizados. Yo ya no soy uno de ellos. Los hombres que enviamos no han vuelto a dar señales, afirmó Valerius, y la admisión le costó un esfuerzo visible. Esto no es una petición de la congregación, es una súplica de un viejo amigo. Empujó el sobre hacia él. Estaba dirigido con la letra frenética y casi ilegible del padre Michael, el único hombre que había hablado en defensa de Alistair durante su juicio. Su mentor, su amigo, con un suspiro que parecía venir de una parte más profunda y cansada de su alma, Alistair rompió el sello. La carta era un garabato caótico, las palabras atropellándose en un torrente desesperado. Alistair, hijo mío, tienes que venir. No lo entienden. No está en los libros que leen, está en los huesos del lugar. Una enfermedad de piedra y alma susurra, conoce nuestros remordimientos. Usa nuestra fe como un sudario y la vacía por dentro. Creen que es una bendición, un poder olvidado, pero es más antiguo que el propio mártir doloroso. Es un hambre que ha despertado, dice su nombre, Alistair, en los ecos. Dice el nombre de Liliana. Las dos últimas palabras fueron un puñetazo en el estómago, una estaca de hielo clavada directamente en su corazón. Liliana. El nombre era una llave que abría una habitación en su memoria que mantenía atrancada. Levantó la vista, su rostro una máscara de furia contenida. ¿Dónde está? En la Basílica del Mártir Doloroso. Una diócesis remota en Cantabria, dijo Valerius. Él es el cuidador interino, o lo era. Perdimos el contacto hace 3 días. Alistair se puso de pie, con la carta apretada en el puño.
No hago esto por usted, ni por la iglesia. Lo hago por él. Sus motivos son suyos, replicó el cardenal, con un destello de alivio en sus ojos de obsidiana. Sus métodos, sin embargo, procure no quemar también esta catedral. La Puglia pretendía doler, pero Alistair ya se había ido, caminando de vuelta al mundo de sombras que había jurado abandonar. La Basílica del Mártir Doloroso no se alzaba sobre las colinas españolas, sino que más bien se hundía bajo el peso de un cielo que lloraba perpetuamente. Era un coloso gótico de piedra gris, marcado por el líquen que atravesaba la niebla baja con agujas esqueléticas. El aire estaba cargado con el olor a tierra húmeda y roca fría, y un silencio tan profundo que se sentía como una presencia. Alistair sintió la malevolencia del edificio en el momento en que bajó del coche de alquiler. No era una sensación espiritual. Su capacidad para eso había sido cauterizada. Era arquitectónica. Los arbotantes parecían las costillas expuestas de un leviatán fosilizado, las imponentes vidrieras, ojos multifacéticos que no parpadeaban, y el silencio no estaba vacío, estaba escuchando. Lo recibió junto a las gigantescas puertas de roble un joven monje cuya sonrisa era tan brillante como inquietante. Dr. Finch, soy el hermano Lorenzo. Es un honor. Hemos estado rezando para recibir guía, y el Señor en su sabiduría nos envía un historiador. Había una sutil burla en su tono. Lorenzo era apuesto, con el pelo oscuro tonsurado al estilo tradicional, pero sus ojos tenían un brillo ferviente, casi depredador. Era un fanático. Alistair reconoció el tipo al instante. Pura llama, sin el calor de un hogar. Estoy aquí para encontrar al padre Michael, dijo Alistair, con voz neutra. Por supuesto, nuestro querido padre Michael, dijo Lorenzo, su sonrisa tensándose. No ha estado muy él últimamente. Habla de susurros en las paredes, de una enfermedad. Tememos que su edad y su soledad le hayan supuesto una pesada carga. Lo condujo al interior de la nave, y la escala del lugar amenazaba con devorarlo. Pilares como secuoyas antiguas se elevaban hacia una penumbra que la luz del día no podía traspasar. El aire era glacial, y los pasos de Alistair resonaban de forma antinatural, el sonido estirándose y distorsionándose mientras viajaba por la sala cavernosa. Recordó las notas de Michael sobre la acústica única de la basílica, una peculiaridad de su construcción que podía llevar un susurro desde el nártex hasta el altar, un recipiente perfecto para una plaga murmulante. Una joven con un simple hábito de monja emergió de las sombras de una capilla lateral. Apretó un libro encuadernado en cuero contra su pecho, con los ojos muy abiertos y nerviosos. Esta es la hermana Elena, dijo Lorenzo. Nuestra archivista estaba ayudando al padre Michael con su investigación. Quizás pueda ayudarle usted también. Hermana, atienda las necesidades del Dr. Finch. Debo prepararme para las vísperas. Le dio a Alistair un asentimiento que era tanto una bienvenida como una advertencia, y luego desapareció en el claustro. Dr. Finch, dijo Elena, su voz apenas un susurro. Me alegro tanto de que esté aquí. El padre Michael estaba muy asustado. ¿Qué estaba investigando?, preguntó Alistair, mientras su mirada recorría la opresiva grandeza que les rodeaba, los cimientos,
La historia antes de que se construyera la basílica encontró menciones de un santuario precristiano, un lugar de contención. Dijo que la iglesia no se construyó para glorificar a Dios, sino para actuar como una jaula. Se estremeció, apretándose el chal. Se obsesionó con el osario y las criptas inferiores. Decía que los susurros eran más fuertes allí. Parecía sincera, una joven asustada atrapada en algo que no entendía. Una guía perfecta, enséñeme sus aposentos, ordenó Alistair. La celda de Michael era un estudio sobre el caos organizado. Libros sobre gnosticismo, paganismo ibérico prerromano e ingeniería acústica yacían abiertos. Planos de la catedral estaban clavados en la pared, cubiertos de anotaciones frenéticas. Una frase estaba rodeada en un círculo una y otra vez. Vox inanis, la voz vacía. Y sobre su escritorio, una pequeña fotografía con marco de plata de Alistair y Michael, años atrás, sonriendo a las afueras del Vaticano. Una reliquia de otra vida. Entonces lo vio. Escondido bajo un pesado tomo sobre arquitectura herética, había un calco al carboncillo tomado de una lápida. Era un símbolo que no reconoció. Una espiral estilizada que se enroscaba hacia dentro, alrededor de un centro hueco y debajo, carbateado por la mano de Michael, el santo de Lorenzo. Hermana Elena dijo, Alistair, su voz peligrosamente baja. ¿Qué sabes sobre el grupo de oración privado del hermano Lorenzo? El rostro de Elena se puso pálido. Son hombres devotos, fervientes. Creen que la iglesia ha perdido el rumbo, que necesita una intervención más profunda, un regreso a la fe primigenia. ¿Y a qué rinde culto esa fe primigenia? Ella no le sostuvo la mirada. A un santo perdido, un mártir olvidado por Roma. Lo llaman el santo murmurante, una mentira. Alistair podía olerla, una mentira bien ensayada y aterrorizada, pero la dejó pasar. Por ahora, era más útil como una guía con defectos que como una testigo rota. El osario dijo, lléveme allí. La capilla de los huesos era un monumento a la morbosidad. Calaveras y fémures estaban dispuestos en patrones macabros y geométricos, una congregación silenciosa de los muertos. El aire estaba impregnado del aroma seco y dulce de la descomposición y del profundo silencio resonante. Mientras Elena esperaba nerviosamente en la entrada, Alistair se adentró en la cámara y los susurros comenzaron. No eran solo sonidos, sino sensaciones arañando su psique. Se unían gracias a la extraña acústica, moldeándose en el espectro de su mayor fracaso. Le fallaste, Alistair. Liliana gritó tu nombre. Tu orgullo la mató. No era un demonio, solo una niña. Apretó los ojos. Su mano, yendo instintivamente al lugar vacío en su pecho donde solía colgar un crucifijo. Era la entidad. Michael tenía razón. Se alimentaba de la culpa, metabolizaba el remordimiento en terror. En este lugar, su alma era un banquete. Una sombra se desprendió de la pared del fondo. No era la sombra de un hombre. Era demasiado larga, demasiado fluida. Sus bordes se difuminaban y se rehacían como tinta en el agua. Se deslizó por las paredes cubiertas de huesos. Una mancha de negrura absoluta que parecía beberse la luz de las velas.
Alistair no buscó agua bendita ni un rito en latín. Agarró un pesado candelabro de bronce de un nicho y lo arrojó contra una pequeña ventana alta que había notado antes, un elemento diseñado para ventilar la cripta. El cristal emplomado se hizo añicos con un estruendo ensordecedor. El ruido repentino y agudo, tan diferente de los susurros apagados, provocó que el eco acústico se disparara hasta convertirse en una cacofonía. La sombra retrocedió, como si la hubieran golpeado, disolviéndose de nuevo en la penumbra ambiental. Los susurros vacilaron, ahogados por el zumbido en sus oídos. Volvió a la entrada, con el corazón martilleándole en las costillas. Elena lo miraba fijamente, su rostro una máscara de terror. «Me conoce», dijo Alistair, con un gruñido sordo, «y está usando a su secta para liberarse». Vio cómo la verdad de su acusación destrozaba la compostura de ella, la acorraló contra la fría pared de piedra, su rostro a centímetros del de ella. «No más mentiras, hermana. Lorenzo no está adorando un santo. Está intentando invocar y atar a lo que sea que esté enterrado bajo esta iglesia. Está usando al padre Michael, ¿verdad? Como un foco, un sacrificio». Las lágrimas corrían por su rostro. «No un sacrificio sollozó, un recipiente. El ancla final. Lorenzo dice que el santo purificará la iglesia, la limpiará con su verdad primigenia. Prometió que traería una nueva era de fe, pero su voz es tan fría. Solo habla de nuestros pecados, de nuestros secretos. ¿Dónde es el ritual y cuándo? Esta noche». En la catacumba clausa susurró con la voz quebrada, la catacumba sellada bajo el altar principal. «Usarán la antigua cámara prerromana, el lugar de contención. ¿Qué textos están usando?», exigió él. «Necesito saber qué está leyendo». El códice de la gloria susurrante confesó: «No es un texto sagrado, es otra cosa. Lorenzo lo mantiene oculto». La mente de Alistair corría a toda velocidad. Había leído sobre el códice en un manuscrito vaticano censurado. No era un libro de invocación, era un libro de simbiosis, que detallaba cómo una entidad parasitaria e incorpórea podía recibir forma física al injertarse en un ancla psíquica, un huésped cuya fe había sido erosionada por la culpa. Michael, consumido por la preocupación y la autoculpa por el destino de Alistair, era el candidato perfecto. Pero Alistair también recordó una nota a pie de página en ese manuscrito, una referencia a un contratexto, una obra apócrifa tan herética que se ordenó quemarla en cuanto fuera vista, el libro de exnominaciones, el libro del desnombramiento. Proponía una paradoja teológica, que un ser al que se le ha dado poder a través de la creencia y el nombre podría ser deshecho mediante un ritual de incredulidad pura y concentrada, una negación sónica y lingüística, un exorcismo para un ateo. «Hay otro libro en su biblioteca», Elena dijo Alistair con voz urgente. «Un volumen delgado encuadernado en cuero sin tratar. No estará catalogado bajo teología, sino bajo lingüística o filosofía. Encuéntrelo. Tráigamelo al campanario. Tengo un plan». Se dio la vuelta para irse, pero ella lo agarró del brazo, su agarre sorprendentemente fuerte. «No puede luchar contra ello, doctor. Es demasiado fuerte. Lorenzo y los demás, su fe lo hace real.
Bien dijo Alistair, con una sonrisa sombría asomando a sus labios. Entonces mi falta de fe lo hará irreal. El aire en la catacumba era denso y antiguo. Sabía a polvo de piedra y a ozono. Unos cánticos, un latín bajo y gutural que pervertía el ritmo familiar de la misa, resonaban desde una cámara más adelante. Alistair se movió en silencio por el estrecho pasaje, con el pesado liber de exnominazione encuadernado en cuero bajo el brazo. Echó un vistazo a la cámara central. Era una sala circular, mucho más antigua que la catedral gótica de arriba. Símbolos toscos en espiral, el mismo del calco de Michael, estaban tallados en las paredes. En el centro, atado a un altar de piedra toscamente labrada, estaba el padre Michael. Estaba pálido y demacrado, sus ojos abiertos de par en par con un terror que no era suyo. Murmuraba, pero la voz que salía de sus labios era un susurro discordante y superpuesto que arañaba los límites del oído. El hermano Lorenzo estaba de pie ante él con los brazos en alto y el rostro extasiado. 6 de sus seguidores estaban arrodillados a su alrededor, con las cabezas inclinadas. Su devoción concentrada era una fuerza palpable, un río de energía psíquica que fluía hacia el altar. «Sanctus murmurans, exaudinos», gritó Lorenzo, su voz resonando con poder fanático. «Accipe hoc vas et ambula in carne». Acepta este recipiente y camina en la carne. Las sombras de la habitación comenzaron a retorcerse. Sangraban desde las esquinas, fusionándose alrededor del padre Michael. Escuelas de piedra se levantaron del suelo y diminutos fragmentos de luz de colores moteados de rojo rubí y azul cobalto parecían desprenderse del propio aire, restos de las vidrieras a cientos de pies de altura, atraídos hacia abajo a través de la arquitectura espiritual de la basílica. Alistair supo que solo tenía unos instantes. Irrumpió en la sala. «¡Lorenzo! ¡Detén esto! ¡No sabes lo que estás invocando!» Lorenzo se giró, su rostro una máscara de furiosa dicha. «Dr. Finch, el apóstata, llega demasiado tarde. Sea testigo de la verdadera salvación. La era de la duda ha terminado». Hizo un gesto a 2 de sus monjes. Sácanlo, los monjes, con los ojos vidriosos por el fervor, cargaron contra él. Alistair no era un luchador, pero era un superviviente. Esquivó al primero, usando el impulso del hombre para mandarlo al suelo. Blandió el pesado texto herético como una masa, golpeando al segundo monje directamente en la mandíbula con un crujido espantoso. Pero fue solo un retraso momentáneo. La entidad se estaba manifestando. Las sombras y las esquirlas de piedra giraban cada vez más rápido alrededor de Michael, formando una crisálida grotesca. Surgió un sonido, un zumbido politonal que vibraba en los huesos de Alistair. Era el sonido de un nombre siendo aprendido, de una forma siendo llenada. Entonces, desde la entrada de la catacumba, un único y claro sonido cortó los cánticos, el tañido de una gran campana. Elena, el primer toque de la lengua del mártir, la campana más grande de la catedral, fue puro y resonante. Pero el segundo fue incorrecto. Legó demasiado pronto, cortando el eco del primero, creando un clangor discordante y estridente que sacudió la piedra. Lorenzo vaciló, rompiendo su concentración. «¿Qué es eso?» Alistair levantó el libro de exnominazione,
su voz resonando, clara y académica, recitando no una oración, sino un complejo argumento deconstructivista. Ego te ex nomino, yo te desnombro. No eres un santo sino una resonancia en piedra vacía. No eres un espíritu sino un parásito de la sintaxis. Eres un fallo en la lógica de la fe, un eco hueco que se confunde a sí mismo con una voz. Estaba gritando las palabras prohibidas del contrarritual. Cada sílaba era un martillazo filosófico amplificado por el tañido discordante y feo de la campana desde arriba. El ritual no estaba destinado a expulsar, sino a refutar académicamente la existencia de la entidad en su propia cara. La forma que se fusionaba alrededor de Michael Chio, un sonido como de 1000 estiletes arañando una pizarra. El mosaico de piedra y sombra y luz robada tembló su forma inestable. No. Podía reconciliar la creencia concentrada de los sectarios con la incredulidad concentrada y armada de Alistair, todo ello transportado por las ondas disonantes de la campana. Está blasfemando. Refuercen el círculo, gritó Lorenzo, y sus seguidores reanudaron sus cánticos con intensidad desesperada. La forma del santo murmurante se solidificó. Era una horrible burla de un icono sagrado de más de 2 metros de altura, hecho de esquirlas de piedra cambiantes, sombra solidificada y 1000 fragmentos de vidriera que brillaban como los ojos compuestos de un insecto. No tenía rostro, solo un vórtice arremolinado de oscuridad donde debería estar la cabeza, del cual manaban los susurros de la vergüenza más profunda de cada alma. Dio un paso fuera del altar, separándose de Michael, su propio ser ahora tenuemente real. Giró su cabeza sin rostro hacia Alistair. No puedes deshacerme, Alistair Finch. Tu culpa es mi cimiento. Tu fracaso es mi evangelio. La cámara comenzó a agrietarse. Llovían piedras del techo. La entidad levantó una mano con garras hechas de obsidiana afilada y fe destrozada. Justo cuando se abalanzaba, apareció Elena con el rostro manchado de suciedad y lágrimas. Sostenía una pesada cruz procesional de hierro y con un grito de terror desafiante la balanceó no contra el monstruo, sino contra la antigua clave de bóveda en el arco sobre el altar. El impacto fue brutal. Una red de grietas se extendió desde la clave. Con un último y desesperado impulso, la golpeó de nuevo. El arco gimió, se dobló y se derrumbó, enviando toneladas de piedra consagrada que se estrellaron entre Alistair y el monstruo, sepultando el altar y cortando la conexión de la entidad con su punto de anclaje. La criatura rugió de confusión, su forma física parpadeando violentamente. La disonancia sónica de la campana y la paradoja teológica del desnombramiento estaban ahora abrumando su frágil dominio de la realidad. Nihiles, praeter silentium inane, bramó Alistair la última línea del ritual. No eres nada más que un silencio vacío. El santo murmurante convulsionó. Su forma implosionó, las esquirlas de vidrio y piedra volando hacia adentro, la sombra plegándose sobre sí misma. Creó un vórtice de presencia negativa, un vacío de fe. Lorenzo y sus seguidores arrodillados gritaron mientras la fuerza invisible arrancaba su devoción, su vida, sus propias almas de sus cuerpos, atrayéndolos hacia el vacío que implosionaba. En un destello cegador de negrura total, la entidad y sus adoradores desaparecieron. Silencio. Un silencio verdadero y completo descendió sobre la catacumba. La cámara se estaba derrumbando.
Alistair corrió hacia el altar caído, apartando piedras hasta que encontró a Michael, inconsciente pero respirando. Se echó a su viejo mentor sobre el hombro y se tambaleó hacia Elena. «Vamos, todo esto se viene abajo». Corrieron a través de las catacumbas que se desmoronaban, los gemidos de la basílica moribunda persiguiéndolos hasta la nave. Salieron por las puertas principales justo cuando una enorme vidriera que representaba la agonía final del mártir doloroso se hizo añicos hacia adentro, sus 1000 pedazos de cristal de colores lloviendo en la oscuridad. Se derrumbaron sobre la hierba empapada de rocío, jadeando en el aire limpio y frío. El primer indicio de gris tocaba el cielo oriental, la niebla se estaba levantando. La basílica del mártir doloroso se recortaba contra el amanecer, ya no malévola, simplemente una vasta y rota tumba de piedra. Michael se movió, sus ojos se abrieron con un aleteo. Miró a Alistair, un destello de reconocimiento, de gratitud en su mirada. Elena lloraba en voz baja, un sonido de duelo y profundo alivio. Alistair miró la iglesia rota, luego sus propias manos. Estaban raspadas y ensangrentadas, pero firmes. No había sentido ni un destello de presencia divina, ninguna oleada de santa justicia. Se había enfrentado a un horror antiguo, no con una cruz, sino con una teoría. Había luchado no con la fe, sino con su ausencia. No había encontrado a Dios de nuevo en la oscuridad de la basílica. Se había encontrado a sí mismo. El Dr. Alistair Finch, el exorcista excomulgado, el historiador de horrores, ya no era un hombre que huía de sus fantasmas. Era el que conocía su lenguaje, el que entendía su estructura y el que se enfrentaría a ellos, no con una oración, sino con una voluntad de hierro y una mente tan afilada como el cristal roto. El mundo tenía más monstruos de los que el Vaticano conocía, y no serían derrotados solo por la fe.